Hola amigo mío, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, el canal del Tipo de la Radio. Y en esta ocasión nos encontramos en un formato distinto, en donde vamos a intentar acostumbrarnos nuevamente a no solo verle la cara a un youtuber, sino a prestarle atención a cada palabra y no comentar de antemano lo que puedo estar diciendo. Salió campeón el Chelsea del Mundial de Clubes. Primero que nada, un equipo que creo yo que nadie esperaba que saliera campeón. Y en la expectativa de lo que iba a ser la final por cómo venía el Paris Saint-Germain, mucho menos el resultado. Un resultado que nos sorprendió a muchos y que aún así, viendo el desarrollo del partido, pudimos observar cómo el Chelsea fue más claro que el equipo francés. Con un Cole Palmer intratable, con un Joao Pedro que terminó siendo la pesadilla de los centrales del Paris Saint-Germain y en donde el equipo francés no encontró la pelota de mitad de cancha para adelante. En los primeros 45 minutos el PSG no atacó prácticamente. Tuvo ahí sí una réplica, porque si nos vamos a ubicar cronológicamente cómo ha sido el partido, la primera del encuentro termina siendo del Chelsea, con una de Cole Palmer. Sí, Cole Palmer ya había avisado que podía llegar. Una jugada muy buena colectiva en donde Enzo Fernández creo que le había dado un taco a Cole Palmer y a la altura de la medialuna la quiso mandar a colocar. No pudo darse ese gol. Casi lo grito yo, sí, porque lo estuve relatando, lo estuve transmitiendo aquí en este canal de YouTube. Luego una réplica de Doué que decidió hacer el famoso pase al medio. El famoso pase de la muerte, el centro de la muerte, donde esperaba Hakimi, pero estaba Cucurella. Y donde yo dije, y me llamó la atención la definición de Doué, porque en realidad termina asistiendo o intentando asistir a su compañero en lugar de pegarle al arco. Entonces, ahí está la maldición de siempre darle el pase al compañero hasta no estar abajo del arco. Péguenle, muchachos, porque después termina pasando esto. Y Doué seguramente hoy, mañana, pasado, no va a dormir bien. Se va a quedar con esa imagen de por qué no le pegué al arco en vez de pasársela a mi compañero. Lo que te inculcan en Europa es pasársela al compañero, siempre, siempre. Acá lo que nos inculcan en Sudamérica es, en la que tengas, mándala a guardar. Es lo que le falta, ¿no? El ADN sudamericano, el europeo. En definitiva, el Paris Saint-Germain no jugó un mal partido, pero no atacó. No atacó y cuando atacó respondió muy bien el arquero español Robert Sánchez. Sin duda alguna, el Chelsea jugó un muy buen primer tiempo. Ya el segundo, el dominio de balón fue absolutamente del campeón de la Champions. Pero el Chelsea supo manejar muy bien los tiempos, supo cómo presionar, dónde presionar. No dejó respirar a Vitinha, no apareció en ningún momento Fabián Ruiz, Joao Neves totalmente perdido. Sinceramente Dembélé no fue al final aquel jugador líbero y no hubo una posición en donde el Paris Saint-Germain se haya sentido bastante cómodo. Donde lo hemos visto contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich. Fue un equipo en donde no hubo relevos, en donde cada uno respetó su posición y fue forzado por el Chelsea. El Chelsea de seguro que habrá visto el partido contra el Botafogo, en donde se había tirado muy atrás, muy replegado en su propio área, el conjunto campeón de la Copa Libertadores, y el equipo parisino no pudo entrarle. Bueno, la verdad que Luis Enrique no supo declarar, en donde dijo fue el mejor equipo que mejor nos defendió, y el Chelsea hoy defendió muy bien. Entonces, algo copiado habrá tenido el equipo de Maresca para ponerlo en el campo de juego. Porque en los papeles el partido tenía que ser perfecto del Chelsea. Pero nadie creyó que tan perfecto. 3-0 terminó siendo. Una goleada. No fue baile por la forma de jugar del Chelsea ante equipos que son grandes en su momento. Pero hay que decir algo que no sé si lo va a decir alguien. Pero al Paris Saint-Germain le termina doliendo su propia medicina, ¿sí? Esto de golear y mucho más en finales. Perdió 3-0 con el Chelsea. Doblete de Cole Palmer, goles calcados y luego Joao Pedro una exquisita definición a Donnarumma. Que dicho sea de paso, el arquero italiano evitó
en varias ocasiones un cuarto gol del equipo inglés. Sinceramente, el Chelsea es el justo campeón, quizás, porque la Copa Mérito al final se la termina llevando el Paris Saint-Germain. Todos alentaban por... queremos que la gane Luis Enrique, queremos que el mundo sepa que el Paris Saint-Germain juega muy lindo a la pelota. Ya el primer tropezón fue lo de Botafogo. Y el recorrido que tuvo el Paris Saint-Germain era el típico goleador, el típico campeón, ¿no? Ganarle a los mejores. Pero no le ganó a todos los mejores. A los mejores de Europa, sí. Al Bayern, al Real Madrid. Agregale ahí maquillalo con que le metiste 4 al equipo donde está Messi. Pero perdiste con el campeón de la Copa Libertadores. Y ahora el Paris Saint-Germain pierde con el campeón de la UEFA Conference League. Y es donde desde aquí quiero analizar un poco más el recorrido del Paris Saint-Germain y también el recorrido del Chelsea. Aquí me encuentro en la mitad del video y ya te pido que dejes tu pulgar arriba, que te suscribas al canal del Tipo de la Radio y que comentes qué te pareció esta gran final que disputó el equipo inglés ante el equipo que parecía imbatible. El equipo que ya daba muchas discusiones y debates de cuál era mejor, si el Barcelona de Pep Guardiola o el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Bueno, me parece que nos adelantamos a ese debate. Yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar y el Paris Saint-Germain nuevamente vuelve a ser un equipo que no supo hacerse valía de su grupo, de sus jugadores, de su recorrido y de principalmente este torneo. Pisó fuerte, pero se fue cayendo. Lamentablemente el Paris Saint-Germain pisó fuerte en arenas movedizas y no en terreno de concreto. El Chelsea, por su parte, venía de un recorrido medianamente fácil. Era uno de los primeros equipos europeos en caer también, como el Paris Saint-Germain, ante un equipo de Sudamérica, ante el Botafogo, el París, ante el Flamengo, el Chelsea, una paliza del Flamengo, ¿sí? A diferencia de la victoria del Botafogo al París, pero lo que fue el Flamengo fue abismal, la diferencia al Chelsea. Y luego el Chelsea tuvo un recorrido fácil. Le ganó en el alargue al Benfica. Recordemos que en los 90 minutos se vieron interrumpidos casi los últimos minutos, porque ese partido fue detenido a los 82, 85, por estas tormentas que se vienen de Estados Unidos, ¿no? Las tormentas eléctricas que detienen los partidos. Veremos qué pasa en el Mundial del año que viene. Y luego de eso lo empatan y el Chelsea lo termina justamente vapuleando en el alargue. No le alcanzó el empate al Benfica. Y luego viene el recorrido más sencillo al lado de la otra llave, ¿verdad? Digo, le tocó 2 equipos brasileños. Le tocó el Palmeiras y luego le tocó el Fluminense. 2 equipos de Sudamérica, mientras el Paris Saint-Germain se peleaba con el Bayern Múnich, se peleaba con el Real Madrid. El Chelsea, calladito, sereno, tranquilo, le ganaba a los equipos de Sudamérica y los pasaba por arriba. En dominio, en ataque, en presión, todo. Al Palmeiras y al Fluminense que tuvieron características similares en este torneo y que hoy en día, en la Copa Libertadores de América, el Palmeiras es el máximo candidato a llevársela, a ganarla. El Fluminense está jugando la Sudamericana todo esto. Entonces, mi pregunta para todos ustedes es si creen que el Chelsea fue meritorio o de verdad el verdadero campeón. Y no es que quiero hacer una realidad paralela a lo que estamos viviendo. Porque sí, el Chelsea es el campeón. El Chelsea termina siendo el mejor del torneo. Porque le ganó al mejor del mundo. Le ganó al mejor del mundo, gente. Le ganó al mejor de Europa. Y todos sabemos que el campeón de la Champions es el mejor de todos. Entonces es muy difícil para la gente del Paris Saint-Germain, para este equipo, para aquellos partidistas de Luis Enrique, interpretar esta derrota
como parte de todo lo que se ha conseguido. Porque algo se asemeja a la final perdida del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Todo un recorrido abismal, siendo invicto y termina perdiendo con la Fiorentina. Creo que era la Fiorentina. Lo mismo pasó con la Bundesliga, que bueno, por suerte se la terminó ganando, porque ahí sí, si la terminaba perdiendo en el último momento era desastroso. Pero en una competencia es diferente. Ahora, la diferencia que hace aquí el Paris Saint-Germain es cómo. Y perdió 3-0. Tomó de su propia medicina. 5 le marcó al Inter. 4 le marcó al Real Madrid. 4 le marcó al equipo de Messi. Porque si vamos al caso, también vamos a analizar a un equipo donde está Lionel Messi, ¿verdad? Le ganó con contundencia al Bayern Múnich. Entonces el Paris Saint-Germain claramente es uno de los mejores equipos del mundo. Pero para ir finalizando el video y para quizás abrir debate para otro video, es si el Paris Saint-Germain realmente merecía subirse al podio, subirse a la mesa de los mejores equipos del planeta en toda la historia del fútbol. Por su forma de jugarle al Inter, por ganarle espléndidamente al Real Madrid, por no tirarse atrás contra el Bayern Múnich, porque le falta constancia a este equipo como para realmente poder analizarlo y decir, esta constancia y esta regularidad futbolística me remonta al 2011, al 2009, al 70, a cualquier equipo que haya jugado muy lindo a la pelota y que haya conseguido resultados. Pero a lo largo de una historia, de un lapso, el Barcelona fue durante un año al menos. Tenemos después la Holanda Fútbol Total. Muchos dicen, no sé, el Bayern Múnich de Hansi Flick. La verdad, no tuvo tanta fama. Sí, fue imbatible, pero el Bayern Múnich de 2013 también casi fue imbatible. ¿Sí? Entonces yo digo, lo del Paris Saint-Germain es raro que se suba ya rápidamente a esa mesa de si realmente es meritorio que esté participando en ese debate. Que jugó lindo, pero falta tiempo para que realmente se construya ese equipo. Luis Enrique ha logrado sacar campeón por primera vez en la historia en Europa a un equipo que no tuvo historia en ese continente. Y casi lo hace del mundo. Por eso, mis felicitaciones al Paris Saint-Germain y a su esfuerzo por llegar a la final. Pero las felicitaciones más grandes se las lleva el Chelsea, que no solo le ganó al pronóstico de que sabía que tenía todo en contra en esta final, sino que también lo cacheteó muy fuerte al campeón de Europa. Pulgar arriba y suscríbete al canal del Tipo de la Radio.